cuando Walter y yo viajamos a visitar a mis suegros. Mi suegra, quien había ido a recogernos al aeropuerto, nos dio una recepción inesperada. No puedes viajar en el auto, así que tendrás que caminar hasta casa, dijo despectivamente, con un suspiro y un movimiento de ojos. El camino era de 3 horas de ida, y aunque confiaba en mi fortaleza física, este trato me resultaba insoportable. Estuve a punto de rendirme, pero entonces alguien intervino para ayudar. Al final, fue mi suegra quien terminó lamentando sus acciones. Soy Jennifer, tengo 30 años y estoy felizmente casada con Walter, a quien conocí hace 2 años en un club de montaña universitario. Walter es guapo y popular, y cuando me invitó a salir, no podía entender por qué me había elegido, pero según Walter, es porque yo perseveré en silencio, incluso en los caminos más difíciles, y eso le admiro en mí. Walter trabaja en una empresa prestigiosa y gana un excelente salario, y hemos vivido felices juntos desde nuestro matrimonio, casi como en nuestros días de universidad. Solo hay una cosa que me molesta, las constantes llamadas de Walter con su madre durante la cena. Walter a menudo se apresura a atender estas llamadas, disculpándose, perdón, es mamá, voy a hablar con ella. Su madre lo llama cada 2 días, y parece que realmente lo adora. Walter es dulce con ella, lo que me hace pensar que quizás sea un mamás boy, pero como ella lo crió, trato de ser paciente y apreciarla, aunque no siempre siento que eso sea correspondido. Antes de casarnos, visitamos a mis suegros, y mi suegra inmediatamente pareció molesta cuando se enteró de que yo era unos años mayor que Walter. Jennifer tiene casi 30, 2 años más que mi hijo, dijo, claramente irritada. Ni siquiera intentó ocultar su desagrado. Mi suegro, tratando de calmar las aguas, dijo, el amor todo lo conquista. Jennifer parece confiable, y es una buena opción para Walter, pero esto parecía molestar aún más a mi suegra. En lugar de confrontar a mi suegro, decidió desquitarse conmigo de maneras sutiles. Me lanzaba miradas cortantes, resoplaba o torcía los labios siempre que no estaba contenta. Aprendí a leer estas señales como una zoóloga estudiando el comportamiento animal. Está bien, puedo comerlo, sonreía, cortando las partes malas de la fruta seca y comiéndola, como había aprendido a sobrevivir en situaciones difíciles durante nuestros días en el club de montaña. Walter y mi suegro se reían, pero siempre podía notar la mirada de desaprobación y oír su lengua chasqueando. Luego vino el momento en que nos mostró recuerdos de su viaje a Italia. Le dio a Walter una corbata de marca de alta gama, pero cuando me tocó a mí, me entregó una camiseta barata con un logo falso. Póntela, Jennifer, insistió, su rostro delatando sus intenciones. No quería armar un escándalo, así que dije, no creo que esta camiseta combine con ropa casual, y sonreí a pesar de la incomodidad, pero por dentro estaba furiosa. Solo usaba esa camiseta para cosas como hacer jardinería en el verano o como una broma en fotos con amigos. Odiaba incluso mirarla. Estos pequeños incidentes fueron suficientes para desgastarme, y cuando se los mencioné a Walter, él los minimizaba, diciendo, mamá es un poco excéntrica, así que déjalo pasar. Pero la constante crueldad sutil empezó a pasar factura. Nuestro pueblo estaba a solo 1 hora de distancia de mis suegros, así que podíamos visitarlos fácilmente, lo cual secretamente resentía. Luego, un día, Walter soltó una bomba. Jennifer, siento darte esta noticia repentina, pero me han transferido. Empieza el próximo mes, por favor, empieza a prepararte. Me sorprendió, pero también me sentí secretamente aliviada de tener una excusa para distanciarme de mi suegra. El nuevo lugar estaba más cerca de la casa de mis padres, y me sentía como si regresara a algo familiar. Deja las preparaciones a mí, pediré ayuda a mi familia, dije, con el corazón más liviano mientras hacía planes. Finalmente pensaba, estaría libre del tormento constante de mi suegra, aunque tenía algunas preocupaciones sobre nuestra nueva vida. El 80% de mis pensamientos estaban llenos de alivio de que nos estábamos mudando de ella. La mudanza se completó, y pensé que era libre, pero entonces llegó otra llamada de mi suegra. Jennifer, ¿dónde has estado? Intenté llamarte, pero no contestaste. ¿Estás descuidando a mi hijo mientras pasas tiempo con tus padres? Estuve tentada a suspirar, pero en lugar de eso, respondí, perdón por no contestar tu llamada. Estaba en la caja registradora. Walter puede estar cansado con la mudanza, así que me aseguro de que esté bien alimentado. Sus llamadas continuaron, a veces cada 2 días, aunque nos veíamos menos, aún hablábamos con frecuencia. La mayoría de las veces, era ella quien hacía comentarios al pasar que me dejaban incómoda. Mi hijo es sensible, pero me pregunto si alguien como Jennifer podrá entenderlo. Su novia de la preparatoria era delicada, pero su gusto ha cambiado. Sentía que me estaba convirtiendo en su válvula de escape de estrés.
Lo peor fueron los comentarios sobre los hijos. Jennifer, tienes 30, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre tener hijos? Me pregunto si alguien mayor que mi hijo podrá tener un hijo normal. Me sorprendió que alguien dijera algo tan hiriente, y como era algo que yo misma me había estado preocupando. No pude contener las lágrimas una vez colgué. ¿Pensaba que sus palabras no me afectarían? Respondí con respuestas neutrales para evitar discusiones, y poco a poco, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Finalmente sentí una sensación de paz. Entonces, en el primer día del año nuevo al año siguiente, Walter y yo íbamos de camino a la casa de mis suegros. Ellos nos iban a recoger del aeropuerto. Hola, Walter, Jennifer, ¿cuánto tiempo sin verlos? Nos saludó mi suegro cálidamente, y a pesar de mi temor de ver a mi suegra, su actitud amigable me alivió. Feliz año nuevo, mamá y papá, dijo Walter alegremente. Feliz año nuevo a ambos, agregué. Feliz año nuevo, me alegra que hayan podido venir, dijo mi suegro cálidamente, pero mi suegra ni siquiera me miró. Tal vez aún estaba enojada por mis respuestas frías a sus llamadas. Fue un momento incómodo, y no sabía cómo manejarlo. Debes estar cansada después de tu viaje. ¿Qué tal si descansamos en el café del aeropuerto?, sugirió mi suegro, aparentemente sin darse cuenta de la tensión. Buena idea. ¿No hay un café arriba?, dijo Walter, claramente deseoso de superar la incomodidad. ¿Debería regresar a casa?, preguntó mi suegra. No, todavía puedo conducir, respondió Walter. Mientras los hombres conversaban, mi suegra y yo guardábamos silencio. Voy al baño, dije después de hacer mi pedido, excusándome. Ah, yo también voy, dijo mi suegra, levantándose para seguirme. Sentí una punzada de preocupación sobre lo que estaba por venir. A medida que nos acercábamos al baño, mi suegra habló: no puedes ir en el auto, así que, ¿por qué no caminas hasta casa? Me giré, confundida, y vi esa misma expresión en su rostro. Ahora somos una familia de 3, tú solo eres una extraña, ¿verdad? No podía creer lo que escuchaba. ¿Quería que caminara desde el aeropuerto hasta su casa? ¿Qué tan lejos estaba eso? Y me llamaba extraña, siendo la esposa de su hijo, congelada por el shock. No pude responder antes de que continuara. He sido amable, llamándote todo el tiempo, pero siempre respondes fríamente. Vivir cerca de tus padres te ha subido a la cabeza. No quiero verte como mi nuera. Eres solo una extraña. Su voz se elevaba, y yo estaba en shock, pero sin querer armar un escándalo. Murmuré una respuesta, demasiado sorprendida para decir más. Entendí lo que quería decir, pero no estaba lista para enfrentarme a Walter y a mi suegro nuevamente, así que me dirigí lentamente hacia la salida del aeropuerto. Aunque ella me había pedido que regresara, sabía que este era un aeropuerto, y había taxis y autobuses disponibles. Podía llegar lo más lejos posible y luego caminar el resto del camino, pero más que nada, pensaba en cómo enfrentarme a mis suegros cuando llegara a su casa. ¿Qué diría cuando llegara caminando? ¿Y cómo manejaría los próximos días de mi estadía? Estos pensamientos me pesaban mucho. Saqué mi teléfono y busqué opciones de transporte hacia la casa de mis suegros. Había un autobús que salía en solo 10 minutos, pero no me llevaría muy cerca. Desde ahí, tendría que caminar, un trayecto que podría tomar unas 3 horas. 3 horas, nada difícil para alguien acostumbrado a hacer senderismo. Pero caminar solo por ejercicio es muy diferente a caminar porque no me dejaban subir al carro debido al acoso. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. ¿Fue esto mi culpa? Si solo me hubiera mantenido tranquila por teléfono y no hubiera dejado que me molestara, tal vez esto no hubiera pasado. Mientras caminaba, perdida en mis pensamientos, sentí que alguien me tocaba en el hombro. Jennifer, ¿por qué estás caminando aquí? Era la voz de mi suegro. ¿Te dijo algo mi esposa en la entrada del baño? Iba en esa dirección y vi que estaban hablando. Luego comenzaste a caminar, así que te seguí. Su rostro amable hizo que las lágrimas en mis ojos se desbordaran. Jennifer, ¿qué pasa? Su preocupación era clara, y finalmente le conté todo. Le dije exactamente lo que su esposa había dicho, y se puso más enojado de lo que jamás lo había visto. ¿Dijo eso a la esposa de mi hijo?, preguntó, incredulidad en su voz. Luego, dijo algo que no esperaba. Voy a caminar contigo, Jennifer. Sin decir una palabra más, se puso frente a mí y comenzó a caminar. Suegro, está bien, disfruto caminar, y solía hacerlo con Walter cuando era pequeño. Una caminata de 3 horas no es nada, lo tranquilicé. A pesar de tener 62 años, su paso era firme y constante. Vamos, dijo. Olvidé decirle a Walter que nos íbamos. ¿Está bien? De repente recordé que en mi SOC no le había informado. Estará bien,
Probablemente ella lo hará esperar. Le mandaré un mensaje, respondió, sacando su teléfono. Enviando un mensaje rápido a su esposa para decirle que caminábamos juntos y que las llaves del carro estaban en su bolsa. Mientras esperábamos el autobús, sonó el teléfono de mi suegro. Contestó, su voz apenas conteniendo su enojo. Sin duda, era su esposa al otro lado. Escuché lo que le dijiste a Jennifer. Si vas a hablar así, tampoco me subo al carro, dijo con firmeza. Desde el otro lado, pude escuchar la voz frenética de mi suegra. Eso no fue lo que pasó. Ella dijo que quería caminar por ejercicio. Qué desvergonzada, ni siquiera podía enojarme, solo estaba sorprendida. Hablaremos cuando lleguemos a casa, dijo, colgando y guardando su teléfono en el bolsillo. Mi teléfono sonó a continuación, y mi suegro y yo intercambiamos una mirada. Probablemente sea ella, dije. ¿Qué querrá ahora? ¿Decirnos que subamos al carro?, murmuró mi suegro. No lo voy a contestar, dije firmemente. Ambos ignoramos la llamada. Subimos al autobús y seguimos caminando una vez que nos bajamos. Por aquí hay un atajo, hay una colina aquí por un rato, pero sigamos, dijo mi suegro de vez en cuando, ofreciendo consejos que hacían que se sintiera como si estuviéramos subiendo juntos. No había planeado una caminata tan larga, y estaba usando botas normales, mientras que mi suegro llevaba zapatos de cuero. ¿No te dolerán los pies con toda esta caminata?, le pregunté una vez. Miró mis pies y se encogió de hombros. Supongo que ambos estamos en el mismo barco. Hacerle caminar tan lejos a una mujer con esos zapatos. No puedo creerlo, suspiró. Pensamos en tomar un taxi, pero ninguno de los dos lo mencionó, sabiendo que eso molestaría a mi suegra. Eres fuerte, Jennifer, caminar tan lejos sin quejarte. Estoy seguro de que eso es lo que Walter admira de ti, dijo mi suegro, y eso me hizo sentir un poco mejor. Seguimos caminando, parando para comprar bebidas en máquinas expendedoras y en una tienda para mantenernos hidratados. Después de unas 3 horas, cuando el sol comenzaba a ponerse, finalmente llegamos a la casa de mis suegros. Su carro estaba estacionado afuera, así que ya debían haber regresado. Ya llegamos, dijo mi suegro, abriendo la puerta. Walter corrió inmediatamente hacia nosotros, luciendo preocupado. Jennifer, estaba tan preocupado. ¿Por qué decidiste caminar de regreso? ¿Te dijo mamá que hicieras esto? No, fue mamá la que le dijo a Jennifer que caminara de regreso, dijo mi suegro mientras se desplomaba en una silla cerca de la puerta, claramente cansado. Mi suegra apareció desde la sala, con el rostro pálido y en shock. No, eso no fue lo que pasó, no es, tartamudeó. Ya no pude contenerme. ¿Cuál fue el malentendido? Dijiste, como no puedo subir al carro, ¿por qué no mejor camino de regreso? ¿No fue eso lo que dijiste? Dije, exponiendo la verdad, no soy de mentir. Y me acordé de mis días de senderismo, 3 horas caminando solo es un buen ejercicio. Walter se volvió para mirar a su madre. Sabía que no soy de mentir. Todos, mi suegro, Walter y yo, la miramos en silencio. ¿Qué? ¿Vas a creerle a ella sobre mí? Ella es solo una extraña. ¿Y confías más en ella que en tu propia familia?, gritó mi suegra. ¿Entonces no me dejaron subir al carro porque soy una extraña?, respondí en voz baja. Mamá, no puedo creer que digas eso. Jennifer es parte de mi familia. Quiero que lo entiendas, dijo Walter, su voz temblando de enojo. Si vas a tratar así a Jennifer, yo termino contigo. Ya no tomaré más tus llamadas. No contactes a Jennifer, tampoco. Tomó mi mano, su agarre firme. Vamos. Walter, espera, rogó mi suegra, pero él cerró la puerta de un golpe y, sin mirar atrás, me llevó lejos. Un año después. Hey, Jennifer, Walter, ven a ver, la vista está increíble, llamó mi suegro mientras estábamos haciendo senderismo. 6 meses después de que Walter fuera transferido, volvimos a nuestra antigua casa. Después del incidente de Año Nuevo, mi suegro decidió divorciarse y se mudó cerca de nosotros. Ahora, las caminatas de fin de semana se habían convertido en una parte regular de nuestras vidas. Vamos a almorzar en la cima, sugirió Walter, ansioso por compartir el momento, y comenzamos a preparar nuestra comida. Mientras trabajábamos, mi suegro habló. Mamá empezó a gastar sin control después del divorcio, aunque la división de bienes fue justa. Ya está en problemas financieros. Creo que estaba sola. El divorcio la golpeó fuerte, con tanto llanto y gritos, explicó. Creo que un poco de espacio es lo mejor para los dos. Ella necesita ampliar sus horizontes para que no descargue su estrés en las personas cercanas a ella. Escuché en silencio, mirando la hermosa vista. Me encargaré de mi propio mundo para no desquitarme con nadie más, pensé.
sintiéndome contenta con mi preciosa familia a mi lado. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse sorprendidos.